Hola, muy buenas a todos, damas y caballeros, soy Super Murloc y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. En el día de hoy no les voy a poner ningún recurso visual, ya que a veces YouTube me censura por el hecho de tener un poquito de gameplay de fondo. Así que nada, en el vídeo siguiente les pondré un poquitito de gameplay de PvP, que sé que les encanta. Salieron unas arenas con el Mago Fuego bastante chéveres, así que el vídeo anterior no, en el siguiente les pongo el recurso del Mago Fuego jugando en RMP así con un par de personas chimbionas. Así que estén atentos. Y por cierto, muchas gracias a las 80 personas que están suscritas al canal de Twitch y a las que vienen y al menos pues se dejan un follow o dejan el canal de Twitch minimizado mientras yo estoy streameando para hacer un poquito de bola y que la plataforma nos premie un poquito más, ya que estamos vetados de varios sitios. De Twitch más o menos, de Blizzard Entertainment nos odian a muerte y de otros quehaceres pues un poquito también de más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, se vendrán entrevistas y demás aquí en el canal de YouTube, si quieren estar atentos, pues se suscriben si quieren, y si no, pues no. Dicho esto y con lo cual, vayamos al kit de la cuestión, al kit del vídeo. Una cosa que me voy a poner en camisa de 11 varas, porque no es un tema que yo tenga, digamos, muy estudiado. Debo decir que he borrado más de 200 vídeos del canal, no porque yo haya querido borrar esos 200 vídeos, sino porque, bueno, se llegó a un acuerdo y borré los 200 vídeos. ¿Acuerdo con quién? Acuerdos personales, ¿vale? Así que si echan de menos vídeos como los de Kenobi o críticas de pelis o los tutoriales de League of Legends, que solo había uno, o los tutoriales de Overwatch, que sepan que es derivante a borrar esos 200 vídeos. Casi 1 millón de visitas, a tomar por saco, o medio millón, a tomar por saco. Dicho esto, vamos a volver a reformular cositas y en este vídeo vamos a hablar un poquito de temas que, insisto, no conozco mucho por una parte y por la otra parte sí conozco, por la cual, al compararlas, me sale el resultado siguiente. Verán, para mí los videojuegos son una parte y un eje muy importante dentro de lo que yo he estudiado, que es producción de audiovisuales y espectáculos, y por norma de tres tienen una, digamos, magia, una poesía, un dramatismo dentro de cada uno de ellos, no de todos, pero más de unos que de otros, llamado la historia principal, el lore del videojuego, ¿no? Hay algunos videojuegos que el lore tiene más peso, hay otros que el lore tiene menos peso. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan? En World of Warcraft, el lore del juego era muy importante porque lo arrastraba del RTS original, Warcraft 3. Si bien es cierto que Warcraft 3, Warcraft 2, Warcraft 1 y la expansión del mismísimo Warcraft 3 tenían un lore muy potente, sí que es cierto que me estoy dando cuenta, sin ser yo un lore master, de que no están sabiendo utilizar para nada bien la narrativa de la saga de Warcraft, que aunque yo nunca me he sentido excesivamente pegada a la susodicha narrativa, creo que es una narrativa que tiene muchísimo potencial, pero sin embargo unos pésimos guionistas, y creo que se podrían fijar en otras franquicias que les funciona mucho mejor lo que ellos intentan, bueno, pues proponernos. Les voy a poner un ejemplo y para mí, digamos, el error capital que están cometiendo verse al lore de Warcraft y cómo llevarlo a cabo. Y es que me da la sensación, y cuidado, porque aquí me puedo, insisto, estar metiendo en cosas que no tengo ni idea, me da la sensación que en el videojuego, que no en los libros, que no en los cómics, en el videojuego de World of Warcraft original, solo se tiene en cuenta, o la gente ya empieza solo a empatizar con los protagonistas de susodicho videojuego, es decir, utilizan mucho el recurso de Thrall, utilizan mucho el recurso de Varrock, utilizan mucho el recurso de, me lo invento, Jaina, utilizan mucho recursos de sus personajes principales, ¿vale? ¿Qué pasa? Nos intentan reintroducir personajes que el lore pues se había desapegado de ellos, como por ejemplo en Shadowlands nos recuperaron al Caballero de la Muerte, como por ejemplo el Caballero de la Muerte es tan importante, como por ejemplo intentaron meternos otra vez en lore a Varrock, a Varrock a Bolvar, Foldragón, personaje que en la cinemática luce espectacular, pero sin embargo es destrozado por completo por Shadowlands. No por completo, pero podrían haber sacado muchísimo más jugo de Varrock. Lo mismo pasa con Sylvanas, personaje que todos amábamos muchísimo y que al final pues acabó siendo algo extraño. Con Varrock, mismo Varrock Colmillosauro, hubo polémica. Y luego los grandes villanos, como podría ser la gran propuesta. Mira, una de las grandes propuestas que más me gustó en cuanto a villanos de los últimos tiempos han sido Azshara y un poquito su afinidad con N'Zoth. Y el propio N'Zoth, la propia cinemática final de N'Zoth me pareció muy rancia. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a día de hoy están aconteciendo
y se están reproduciendo unas series muy buenas alrededor de mundos fantásticos también, que están aprovechando y reaprovechando muy bien y incluyéndote a la perfección muy bien personajes secundarios, lo que precisamente le falta a WoW. Les pongo un ejemplo. Miren, en 2016 Star Wars anunció que iba a sacar un spin-off. Un spin-off es, digamos, una trama paralela o secundaria dentro de la trama principal de una franquicia, ¿no? Y ese spin-off se llamaba Rogue One. En ese spin-off salía un protagonista que de hecho era latino, es mexicano. Y ese protagonista mexicano llamado Andor en la película, posteriormente le sacaron una serie. Y la serie de Andor de Star Wars es una de las mejores series que tiene Star Wars, literalmente. Es decir, un personaje que solo funcionó para una película, que en la misma película ese personaje muere. Un personaje que igual acumula un metraje de, yo que sé, 25-40 minutos en pantalla, lo reaprovechan para hacer una serie de la hostia que va a tener, de hecho, 2 temporadas. Y eso me parece soberbio, el hecho de sacarte un personaje de la patilla, que era protagonista en un puto spin-off de una serie, y hacer, o sea, de una película, y de hacer una serie completa, y que el personaje tenga peso. Y eso con WoW no pasa. Es más, los mismos villanos que aparecen en series de Star Wars, en series, es decir, villanos aparentemente superfluos, los ligan posteriormente para que el villano te interese. Sí que es cierto que también Star Wars pues recurre mucho a la nostalgia, pero lo recurre de forma bastante inteligente y prudente. Por ejemplo, a día de hoy tenemos la serie de Ahsoka, y me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con WoW? Ahora les cuento, Ahsoka era un personaje que no existía en las películas originales y que muchísimo menos existía dentro de el típico usuario que iba al cine a ver las películas de Star Wars en live action, es decir, de personas de carne y hueso, y ya está. ¿Por qué? Porque era un personaje que estaba diseñado para el mundo de la animación y que era una, digamos, una prolongación de la trama de unos acontecimientos, era un spin-off, literalmente, de unos acontecimientos llamados Clone Wars, ¿vale? En el cual, pues, se codeaba con los protagonistas porque era la aprendiz de uno de los protagonistas, es decir, un personaje de dibujos que era el aprendiz de uno de los protagonistas de la saga de películas que se estaba representando en unos dibujitos animados, a día de hoy está protagonizado por Rosario Dawson, que sabrán todos que es una pedazo de actriz como la copa de un pino, y no solo con esas, ese personaje en live action fue introducido en un capítulo pequeñísimo de otro personaje inventado que se llama Mandalorian, ¿vale? Mando. Y posteriormente, como gustó tanto el episodio de Mando, el episodio en el que sale Ahsoka, le dedicaron una serie entera. Y me dirán, Sufaki, ¿qué tiene que ver con eso? Es que la serie es mejor que las películas actualmente. Es decir, Star Wars sí que está logrando rescatar a personajes y darles papeles protagónicos en sus propias series, o al menos que el público empatice con esos personajes. Tú empatizas con Ahsoka, quieres ver a Ahsoka y quieres ver a Andor. También quieres ver a Obi-Wan Kenobi y también quieres ver a Anakin Skywalker y a Luke Skywalker, por supuesto, pero evidentemente en un papel muchísimo más secundario, porque en esas series quieres ver las reinvenciones estupendas que están haciendo con muchísimos personajes, cosa que también estaba pasando con Marvel, con algunas de sus series, aunque no fueron tan asertivos como con el público de Star Wars. Sí que es cierto que el público de Star Wars a veces somos bastante tolerantes y a veces somos extremadamente intolerantes, como el público de nicho. Les hago esta pequeña introducción, que no es una introducción, es verdaderamente el peso de lo que estoy intentando decir, para que ustedes comparen con la franquicia de Warcraft y se den cuenta de que el carcelero a nadie le importó nada. Es decir, está muy mal hilado, y personajes que, insisto, eran muy atractivos, como es Sylvanas en la cinemática de cuando Bolin le ceda el poder, y luego pues toda la evolución que tiene en una de las cinemáticas más importantes de la historia de WoW, porque es espectacular, como la cinemática inicial de Battle for Azeroth, que es la batalla entre la Alianza y la Horda. De hecho es un asedio por parte de la Alianza en Lord Aeron a la Horda. El peso que tiene Anduin y el peso que tiene Sylvanas ahí es soberbio, pero ¿alguna vez alguien de aquí, les pregunto, ha sentido, ha notado que Anduin mola más o le genera más respeto o relevancia que su padre?
Es decir, ha conseguido Anduin, incluso siendo poseído en Shadowlands y convirtiéndose como una especie de rey exánime de los chinos, ha conseguido alguna vez suplir un 5% de lo que debiera haber sido como una especie de Arthas reencarnado. Reencarnado en términos de guión, no en términos de tecnicismos, ¿vale? Porque en términos de tecnicismos todos entendemos que no. Ha suplido el rol de supervillano, como bien lo suplieron el mismísimo Arthas en la expansión del EK. Azshara, perdón. Os lo diré en Zot. Pues la verdad es que no han sabido hilar, ni están sabiendo hilar, bajo mi humilde opinión. Ustedes me la pueden dejar por aquí por los comentarios. No están sabiendo ni recuperar ni generar personajes nuevos y que la gente verdaderamente se sintiera, joder, fanática de sus dichos personajes. Son personajes que aunque molen a corto periodo, acaban desagradando muchísimo, más que desagradando, desencantando. Por ejemplo, en esta expansión nos han presentado a Alex Traza y nos han presentado a muchísimos más dragones. ¿Te importan a ti? Porque a muchísima gente no le importan. Y me dirás, Sufak, ¿por qué de repente tú haces un vídeo hablando de lore y de las conexiones que tiene WoW con el lore tal? Porque me preocupa el bienestar del videojuego verse a obras maestras como podrían ser Baldur's Gate, inclusive lores muchísimo más, digamos, puntillosos como podrían ser el de Elden Ring o el del mismísimo Sekiro, que son lores bastante más desinteresados pero que igualmente hacen que el jugador se siente hipnotizado por el mismísimo videojuego, ya no por la trama, por el videojuego. La trama consigue hipnotizar al jugador. Y eso era uno de los atractivos principales de World of Warcraft. Y evidentemente ahí ya no podemos culpar ni a los gráficos, no podemos culpar ni a X ni a Y. Debemos culpar a quien tiene la culpa verdaderamente, que son la gente encargada de escribir la historia que precede, o sea, que acontece después de los RTS de Warcraft, World of Warcraft, de Burning Crusade y evidentemente LK. Que sí que es cierto que hay expansiones, como por ejemplo Mist of Pandaria, que supieron darle muy bien una vuelta de tuerca a todo el asunto y de hecho personajes como Garrosh son muy queridos, son muy importantes dentro del lore, pero sin embargo no hemos vuelto a encontrar personajes similares. Personajes como el Rey Varian, como les estaba comentando, personajes como el Draenei ese que acompañaba al Rey Varian, no me acuerdo, es uno de mis personajes favoritos, ahora no me acuerdo del nombre del Draenei. Déjenmelo por los comentarios, ¿cómo se llamaba el Draenei ese tan guapete que bueno, que tiene el martillo roto y la hostia? Ese personaje es brutal. Bueno, en fin, a eso me refiero. No acabo de encontrar el interés narrativo actualmente en la saga de World of Warcraft y en su lore. Es que no lo encuentro. Y cuando veo sus personajes, los únicos que me siguen interesando son los personajes protagónicos. Pero que llevan siendo personajes protagónicos desde hace 10, 20, 30 años. Llevan mucho tiempo esos personajes siendo protagónicos. Y está muy bien que a día de hoy sigan teniendo cosas que explicar, cosas que ver. Pero yo creo que todos los intentos de rescatar, imponer, es decir, crear, generar un nuevo personaje o revivir personajes que aparentemente eran completamente secundarios, están cayendo completamente en saco roto porque no se está escribiendo bien, la narrativa es patética. Y no solo con eso, las cinemáticas, si se fijan, están yendo un poco descendentes en cuanto no a la calidad de la mismísima cinemática, sino a la calidad narrativa cineasta que tiene, es decir, los tiros de cámara, el mismo storyboard de la cinemática está mal planteado. Por ejemplo, cuando ustedes vieron la cinemática de Shadowlands donde el carcelero era derrotado, el carcelero tenía como los recuerdos antes de morirse, ¿no? Como que se le pasaba la vida así en recuerdos. Fíjense en esa cinemática, revéanla por favor y hagan pausa en los recuerdos que está viviendo el carcelero antes de morir. Son recuerdos que no empatizas con ellos porque te dan absolutamente igual. Son, digamos, un refrito de la trama que ya has visto y él la está como acordándose de forma muy, muy, muy cliché. Es decir, es algo que se desentiende completamente de un carácter humano. ¿Y por qué digo esto del carácter humano? Porque considero que en cualquier historia que quiera ser escuchada, que quiera ser vivida, sobre todo en los videojuegos, porque tú vives la historia, necesitas un mogollón de personajes a los cuales te sientas interesado.
Y válgame la redundancia, aunque algunos de forma más violenta, otros porque están sexualizados, o otros porque son alienígenas y han sido marginados toda su vida, el vínculo más fuerte que tenemos para empatizar con esos personajes es precisamente porque vemos actitudes humanas en ellos y nosotros nos sentimos reflejados de una forma u de otra en ellos, o vemos incluso posibles ídolos. Y eso, damas y caballeros, en World of Warcraft y en el Lord de Warcraft en general, considero, bajo mi humilde punto de vista y teniendo en cuenta de que no soy un superamante del lore, precisamente porque se ha maltratado mucho estos últimos años, pues, insisto, que me parece un crimen. Me gustaría que, de verdad, con total respeto, y entiendan que no tengo ni putísima idea, me desglosaran por aquí lo que opinan ustedes de que los personajes más importantes de WoW siguen siendo los protagónicos y que son incapaces de generar un personaje secundario que valga la pena, o de recuperar un personaje del pasado que valga la pena y que nos mantenga un poquito enganchados en el apartado de lore, porque considero que el apartado de lore es, como he dicho en el principio del vídeo, extremadamente importante, no solo ya para que vengan nuevos jugadores al videojuego, que eso ya es para vídeo aparte si WoW es un videojuego que invita a que lo juegues desde cero o no, o echa a los jugadores nuevos. Ya no es tema de si WoW invita o no invita, sino es tema de que se está perdiendo una de las esencias más grandes que tenía la franquicia, y es precisamente su narrativa. Disculpen si todos mis vídeos son críticas, pero es que considero que si tú haces una crítica y la crítica es completamente vacía, no vale para nada. Por eso les he puesto los ejemplos de Star Wars, que muchos de ustedes quizás han visto las series de Star Wars y les parecen una porquería, pero si ustedes lo ven en perspectiva y ven las cifras que han conseguido sus dichas series, el interés y la puntuación por parte de la crítica y por parte de la audiencia de las series de Star Wars, verse a las películas, se darán cuenta que Star Wars sí está sabiendo reinventarse adecuadamente, aunque sea un concepto muy, pero que muy difícil, y aunque evidentemente Disney, que es la dueña de Star Wars, y Lucasfilm tienen muchísimo más dinero, creo, que Blizzard Entertainment, pero es una excusa todo el resto de partes. Y además lo que más me preocupa es que en franquicias como Overwatch, por ejemplo, tampoco están sabiendo encadenar bien los acontecimientos narrativos dentro del videojuego, no en los cómics, dentro del videojuego. Y tanto es así, tanto les asusta a Blizzard Entertainment escribir algo y intentar ser mínimamente pioneros, que te lo cobran. De hecho, la última historia que mínimamente nos cautivó, explicada por Blizzard Entertainment, ha sido la historia de Diablo 4. Y digo mínimamente porque fue una historia que empezó, terminó, y a partir de que tú te pasas Diablo 4, se te cae todo y el videojuego en sí ha caído por su propio peso, como bien habíamos estado anunciando aquí en el canal desde hace un tiempo, que es un videojuego single player, el cual tú le haces un run, la historia está bien, pero tampoco es como para decir, joder, obra maestra de historia, y a tomar por culo, no vas a querer jugar al videojuego más. Y eso, hicimos un pronóstico aquí en el canal con varios vídeos, muchos de ustedes me insultaron y aquí tienen el resultado. Y me parece que en el apartado de lore, en cuanto a Warcraft y en cuanto a Overwatch, en cuanto a todas las franquicias que tienen abiertas ahora mismo Blizzard Entertainment, pues van un poquito carentes, y creo que es, si no el espíritu, el alma de un videojuego y sobre todo un videojuego de las características y del género de los videojuegos y los títulos que estamos hablando, que creo que es excesivamente importante. Y creo que además es uno de las piedras angulares que hizo que Blizzard Entertainment estuviera posicionado donde está posicionada, que sabía contar las historias adecuadamente. Dicho todo esto, les mando un besito. Les incito, por favor, a que si siguen alguno de esos trabajadores de Blizzard Entertainment que no paran de decir que ¡ay, qué buena cinemática! Estoy deseando que todos la veáis por Twitter, que evidentemente no le den me gusta, porque ya saben que la cinemática va a ser un zurullo, porque nos han mostrado 4 o 5 cinemáticas o temáticas que han sido una mierda de forma consecutiva, y ellos no paran de alardear por Twitter, y ustedes no le paran de dar me gusta. Quieren parar y decirles de una vez, esto no nos gusta, amigo, no nos gusta. De acuerdo, porque si no, se creen que igual es culpa del gameplay, igual es culpa de... No, es culpa de que no saben generar historias. No saben, deberían haber una subcontratación, una recontratación, pero de la cabeza a los pies a la gente que se encarga de escribir el lore de Warcraft y empezar a aprovechar esos personajes tan excelentes que tiene la saga, desperdiciados por completo por todos y cada uno de sus rincones, porque la saga tiene personajes
increíbles, no solo protagónicos, insisto, también secundarios, escondidas en muchísimos rincones, incluso en párrafos de libros. Y dices, joder, si en un párrafo de un libro sale un personaje que es la puta polla, ¿por qué no le dan un poquito de énfasis en el videojuego? Si de hecho, personajes que salen en párrafos se merecerían expansiones enteras. Nada más, damas y caballeros. Les dejo por aquí, no les molesto más. Les espero en Twitch, les espero por aquí si quieren darle un subscribe. Y nada más. Besito, 20 minutos de su tiempo que espero que hayan disfrutado o no les haya cabreado. Es lo único que no les haya cabreado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.